Buenas noches, mi nombre es Wilmar Rojas y el día de hoy me voy a hablarles sobre la introducción al magnetismo, siendo el magnetismo un conjunto de fenómenos físicos medidos por campos magnéticos. El magnetismo es una propiedad fundamental de la naturaleza que tiene un papel crucial en muchos aspectos de la física y de la ingeniería, desde la formación de campos magnéticos hasta las propiedades de los materiales, y que realmente es demasiado importante hoy por hoy en todo lo que hacemos y en todas las necesidades básicas de la cotidianidad del ser humano. ¿Por qué? Porque gracias al magnetismo podemos evaluar muchísimos temas en cuanto a la rama mecánica, eléctrica y de la física. El magnetismo permea numerosas aplicaciones, como ya lo dije, en la vida cotidiana. Los conceptos básicos del magnetismo los podemos encontrar en este momento, o se los quiero relacionar, hablando primero que todo sobre la definición, sus propiedades y las unidades en las cuales se puede representar. Entonces, en la definición de un campo magnético, podemos decir que es el conjunto de fenómenos físicos medidos por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por momentos magnéticos de las partículas constituyentes de los materiales. Un ejemplo, el núcleo de la Tierra está compuesto por diferentes partículas. Entonces, ¿de dónde nace ese magnetismo? De la fricción acelerada que hay entre las partículas. Las propiedades, por ejemplo, las principales de un campo magnético son la intensidad, la dirección y el sentido. Estas propiedades se ven afectadas por la presencia de materiales magnéticos. Las unidades con las cuales podemos determinar un campo magnético o con las cuales determinamos el campo magnético están demostradas en el sistema internacional como la T, que esta se refiere a Tesla, o también se utiliza la G, que hace referencia a Gauss, en el sistema de CGS. Las líneas de campo magnético son aquellas que presentan una dirección, un sentido de las fuerzas magnéticas en un punto determinado. Las líneas del campo magnético son continuas, cerradas y nunca se cruzan entre ellas. Si la densidad de las líneas, la densidad de las líneas indican la intensidad del campo. Las aplicaciones de estas líneas de campo magnético eh, son muy importantes tenerlas en cuenta porque ellas se utilizan para visualizar y analizar los campos magnéticos en diferentes aplicaciones como en los sistemas eléctricos y en motores. Las propiedades las propiedades magnéticas de los materiales. Por ejemplo, tenemos el magnetismo, el paramagnetismo, el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. En el diamagnetismo encontramos el cobre y el oro que presentan una débil repulsión magnética. En el paramagnetismo encontramos el aluminio y el oxígeno que se ven atraídos ligeramente por campos magnéticos externos. También tenemos el ferromagnetismo, en donde en él interviene el hierro, el níquel y el cobalto, que se ven fuertemente atraídos por los campos magnéticos. Y el antiferromagnetismo encontramos el oxígeno de cromo, que presenta un ordenamiento magnético especial. Una de las aplicaciones o algunas aplicaciones del campo magnético en la ingeniería civil, podríamos hablar, por ejemplo, en las cimentaciones, en las cuales nosotros podríamos en ellas utilizar el magnetismo
para analizar la integridad y la homogeneidad de la cimentación del concreto, ¿sí? Encontramos diferentes equipos en los cuales se basan en esa teoría, en la teoría del magnetismo, demostrando y con ello un buen manejo de ese concreto y con él poder analizar si tenemos errores y pues por ende poder buscar soluciones. También podemos detectar materiales, ¿sí? Por ejemplo, acero, tuberías. Por ejemplo, si vamos a construir en medio de un lugar donde hay un lugar urbano, ¿cierto? Donde encontramos tuberías de gas, tuberías de agua, tuberías eléctricas. Entonces, cuando no tenemos planos sobre el terreno que nos indiquen esas construcciones, por medio de los campos magnéticos podemos pues hallar eso y localizarlos y así no pues evitarnos como esas de pronto algún problema o algún accidente. En los monitoreos de estructuras, por ejemplo, tenemos los sensores magnéticos que permiten monitorear los esfuerzos y los esfuerzos que se pueden generar en los materiales, por ejemplo, en los puentes o en los edificios, ¿sí? Con esos equipos podemos identificar si estamos excediendo la flexión máxima de los materiales y con ello, pues, evidenciar y a tiempo las fallas que se puedan generar. En la geofísica. Resulta que en la geofísica, todo proyecto de ingeniería, cuando es en construcción, eh, tenemos diferentes equipos en donde con ellos podemos determinar las propiedades que tiene algún terreno donde podemos hallar, por ejemplo, la propiedad mineral, ¿sí? Que esto aplica mucho para la minería, aplica mucho para la geología, ¿cierto? Entonces, esto es realmente algo muy importante para la construcción o para la ingeniería civil como tal. Eh, bueno, para poder identificar o poder tener una demostración y más clara sobre lo que es los campos magnéticos, tenemos, bueno, hoy les quiero mostrar, por ejemplo, o les quiero nombrar tres experimentos, perdón, que serían muy buenos, que sería, por ejemplo, determinar la dirección y el sentido de un campo magnético utilizando una brújula, ¿sí? Ese es uno de los experimentos más elementales, pero más concurridos por muchas personas para entender lo que es un campo magnético. También tenemos para calcular la fuerza magnética entre dos imanes permanentes con diferentes tamaños. Con eso también pues, es un experimento muy común. Y también el tercero sería visualizar las líneas de campo magnético alrededor de un imán utilizando limaduras de hierro. Medición y análisis de campo magnético. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el gaussímetro, un instrumento que es un instrumento para medir la intensidad del campo magnético en Tesla o en Gauss. El magnetómetro, que es un dispositivo que mide la dirección y la magnitud del campo magnético terrestre. También tenemos el sensor de efecto Hall utilizado para detectar y cuantificar los campos magnéticos en muchas aplicaciones. El visualizador del campo, que es una herramienta para representar gráficamente la dirección y la magnitud del campo. Bueno, como conclusión y consideraciones finales, el magnetismo y los campos magnéticos son fenómenos fundamentales que tienen una gran variedad de aplicaciones en la ingeniería, desde la construcción hasta la geofísica. El estudio y la comprensión de estos conceptos son esenciales para avanzar en el desarrollo tecnológico y científico de la vida diaria. Quería también compartir con ustedes un pequeño ejercicio aplicando la teoría de Biot y Savart, el cual es el siguiente. El ejercicio es un ion positivo de carga igual a 2 protones, es decir, de 3.2 por 10, perdón, a la menos 19 coulomb, se encuentran en un campo magnético entre los dos polos de un imán de herradura.
tal como se muestra en la figura, hallar el campo magnético si la velocidad de la figura perpendicular al campo siendo de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundos, cuando la fuerza es igual a 6.72 por 10 a la menos 17 newton. Entonces encontramos que el campo que es B, vamos a encontrar acá una ecuación que llegó por medio de la teoría de Biot y Savart, que el campo es igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad por el seno del ángulo. Entonces vamos a hallar pues como a reemplazar estos valores. Sabemos que la fuerza que nos la dieron en el ejercicio, en el enunciado, es de 6.72 por 10 a la menos 17 sobre la carga, que en este caso son 2 iones, lo cual serían 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb por la velocidad, que en este caso es de 3 por 10, 3 por 10 a la, menos 10, a la 5, perdón, metros sobre segundos, por el seno del ángulo, que en este caso, como muy bien lo dice el enunciado, el ángulo es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular al campo, ¿cierto? Entonces, en este caso, como es perpendicular, sería de 90 grados. Esto calculado nos daría el campo sería de 7 por 10 a la menos 4 Tesla, ¿cierto? O también lo podríamos llamar Gauss. Bueno, eso es todo. Le doy paso a mi compañero para que siga él, mi compañero Oscar. Muchísimas gracias. Esta es mi presentación.